que hemos tratado de llevar de forma ininterrumpida a pesar de la pandemia. Entonces, déjenme presentarla con una semblanza de la doctora. La doctora Martínez estudió la licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica en la UNAM. Realizó un postdoctorado en Francia en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Toulouse y estancias sabáticas en la Universidad de California. Es investigadora titular del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca con el nivel 3 del SNI. Funge como coordinadora de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM, que se imparte en Cuernavaca. Durante la mayor parte de su carrera se ha dedicado al estudio de bacterias benéficas para las plantas, no solo desde un aspecto básico, sino también aplicado. Publicó un manual dirigido a agricultores sobre el uso de biofertilizantes. Ha impartido un gran número de conferencias sobre el uso de biofertilizantes a campesinos en diferentes estados de México y participó en el programa Produce de biofertilización. Sus estudios sobre simbiosis también abarcan microbiomas de animales, en especial de algunos insectos nativos de México. Ha estudiado sus endosimbiontes que se heredan de madres a hijos, que tienen genomas reducidos y producen vitaminas y aminoácidos esenciales para sus hospederos. Ha presentado ponencias en los principales congresos internacionales de su área. Ha participado como miembro de comités editoriales de revistas internacionales y en comisiones científicas evaluadoras tanto nacionales como internacionales. Es profesor en licenciatura y posgrado. Dentro de los reconocimientos de la doctora Martínez que ha recibido se cuentan la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, Premio de Investigación en Ciencias Naturales de la Academia Mexicana de Ciencias, reconocimiento UNAM Juana Ramírez de Asbaje, Premio Universidad Nacional por Investigación en Ciencias Naturales, Premio Agrobio y Remey por su destacada trayectoria en investigación y fue reconocida como Standing Scientist of the 21st Century. Entonces, doctora Esperanza, muchas gracias por aceptar y adelante. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y escuchar esta presentación. Les voy a empezar platicando sobre la genómica. La genómica es un área nueva de investigación. Podemos decir que inició en la genómica bacteriana en 1995, cuando se publicaron los 2 primeros artículos de genomas de bacterias. En ese entonces, la secuenciación era muy difícil y muy cara. Lo que ha pasado en estos tiempos es que la secuenciación de genomas se ha vuelto mucho más barata y automática. Y la genómica ha dado origen a nuevas disciplinas y áreas de investigación. Ha permeado todas las áreas de la biología. Y una de las nuevas áreas que han surgido, por ejemplo, es la paleogenómica. Nunca nos imaginamos que podíamos secuenciar el genoma de los neandertales o el genoma de muchos restos fósiles de los primeros pobladores de América, por ejemplo. También la genómica forense es asombrosa. Se puede obtener DNA de una muestra prácticamente imperceptible y trazar al asesino de hace 18 o 20 años, además de que se puede rastrear sus parientes por muchas bases de datos que mantienen información de poblaciones muy extensas. Ha surgido lo que se llama las pruebas de ancestros. ¿Quiénes son sus ancestros y con quién estamos relacionados? Hay un área que es menos conocida y menos famosa. Por ejemplo, la paleogenómica, pues se habla de los genomas de los neandertales hasta en los periódicos. La metagenómica es un término acuñado por una investigadora americana con fines biotecnológicos. El que le hizo famosa la metagenómica fue un investigador americano que se dedicó a hacer primero el genoma humano y después el genoma del océano. Para hacer el genoma del océano no se aislaba un organismo separado de otro, sino se filtraron litros y litros de océano y se hizo la secuenciación de todo junto. Y esa secuenciación de toda la comunidad es lo que se llama metagenoma. Entonces, se secuencia el DNA ambiental de organismos o de órganos completos o de ambientes completos. Y esto ha tenido un impacto enorme en la microbiología
porque nos ha revelado que gran parte de lo que está en la naturaleza ni siquiera lo podemos cultivar. Esta gran parte me estoy refiriendo a casi 95% o 93% de lo que hay en las condiciones naturales no lo hemos crecido en el laboratorio. Las técnicas clásicas de abordar la microbiología ha sido siempre por cultivar en cajitas con medios nutritivos a las bacterias. Y entonces uno dice, ¿qué tienes en tu garganta? Te toma una muestra, toman una muestra, la platean en una cajita y ven que crecen algunas bacterias. Pero eso no es la realidad. Hay muchísimas más bacterias que lo que podemos crecer en una caja de cultivo. Estos enfoques en metagenoma condujeron a los proyectos que se han llamado microbioma humano. Y es que han sido muy, muy bien apoyados. Esta revolución del microbioma permite la identificación masiva de microbios del cuerpo humano. ¿Cómo? Pues lo que habíamos dicho, mediante la metagenómica, que es la secuenciación de todo el DNA, que abarca pues muchos microorganismos. En el caso de muchos, quiero decir miles, a veces, miles de especies se pueden secuenciar en un solo experimento. El problema después es separar esas secuencias y asignarlas a cada microorganismo, porque de muchos de ellos ni siquiera tenemos información. Son completamente nuevos y nunca se han secuenciado o se han cultivado en cajas en el laboratorio. Entonces, el proyecto del microbioma humano surge en Estados Unidos, apoyado por el Instituto Nacional de Salud, y hacen la secuencia de pues diferentes partes del ser humano, incluyendo el intestino, que es tan famoso. El microbioma del intestino humano tiene una repercusión muy grande en la salud. También se hace el microbioma de la piel, de la boca, de los pulmones, etcétera. Y como les decía, este proyecto obtuvo una gran cantidad de dinero para hacerse y en su primera fase obtuvo $170 millones, cuando era mucho más caro hacer genoma. Recientemente los estudios de microbioma no solo se han limitado a los del humano, sino también se han extendido a animales y a plantas. Ahora es mucho más fácil hacer microbioma humano porque las técnicas y las metodologías de secuenciación han avanzado mucho, de tal manera que ahora es mucho más barato secuenciar el microbioma de una persona. Entonces, todos estos estudios de microbioma tienen una repercusión en salud muy alta. Y muchas de estas bacterias asociadas a plantas y animales son bacterias benéficas que contribuyen al bienestar de seres vivos. ¿Bienestar de quién? Pues de plantas y animales, incluyendo en animales a los humanos. Entonces, pues las dos preguntas más elementales en ecología microbiana es, ¿quiénes son y qué hacen? Entonces, ¿quiénes son esas bacterias asociadas a nosotros, que conviven con nosotros y que aparentemente son benéficas? Entonces, estos efectos benéficos se pueden ver tanto en animales, pero nosotros los constatamos en plantas. Nuestros estudios con árboles fijadores de nitrógeno mostraron que aquellas plantas que tienen bacterias fijadoras de nitrógeno crecen mucho más que los controles que se encuentran al interior del ensayo. Y las bacterias fijan nitrógeno, que es proveer nitrógeno a las plantas de manera asimilable. Entonces, estas bacterias pues las caracterizamos molecularmente, identificamos nuevas especies, muchas nuevas especies de bacterias asociadas a plantas nativas de México. Y estas bacterias habitan en estas estructuras especiales en las raíces de leguminosas, donde se diferencian y fijan nitrógeno. Estas pequeñas casitas pueden albergar miles de millones de bacterias que están haciendo una función de beneficio a la planta. Hacen lo mismo
que se hace en las fábricas de producción de fertilizantes químicos. Hacen esta reacción con ATP, mientras que en las fábricas se necesita quemar petróleo y alcanzar altas temperaturas y altas presiones para hacer reaccionar al nitrógeno del aire, que es inerte y que constituye el 80% del aire que respiramos, para hacerlo reaccionar con hidrógeno. Esta reacción de fijación de nitrógeno se lleva a cabo en los tejidos de estos nódulos, de estas plantas, gracias a una reacción de la nitrogenasa, que es una enzima muy bien conservada entre todas las bacterias que tienen esta capacidad. México tiene una gran riqueza biológica. Somos un país biodiverso. Y no solo tenemos estos arbolitos fijadores de nitrógeno, que son nativos de México, que corresponden a acacias, a leucaenas, salicilomas, a una diversidad de plantas que tienen una gran capacidad de fijación de nitrógeno, pero también tenemos leguminosas que tienen valor comestible. Todos hemos comido frijoles, todos los mexicanos en algún momento de nuestra vida comemos o hemos comido frijoles como parte de nuestra dieta, como una parte muy importante de nuestra dieta. El frijol se designa Phaseolus vulgaris en términos científicos y pertenece a un género de Phaseolus. Si este es Phaseolus vulgaris, hay otros Phaseolus coccineus, Phaseolus acutifolius, Phaseolus lunatus, etc. México tiene una gran riqueza. Ningún otro país del mundo tiene tanta riqueza de Phaseolus como México. Pues eso nos abrió las puertas para explorar quiénes son los simbiontes de los Phaseolus en México. Muy pocos de estos Phaseolus se han domesticado. La mayoría son todavía silvestres. Bueno, aquí les muestro los árboles estos que pueden ser grandes y frondosos. Por ejemplo, aquí son isilomas en las barrancas de Cuernavaca, en Morelos, y fijan nitrógeno. Fijan grandes cantidades y pueden crecer en lugares donde ninguna otra planta crece. Pues los Phaseolus también son fijadores de nitrógeno. Los frijoles en la agricultura tradicional mexicana se han sembrado en asociación con maíz durante miles de años. Se calcula que hasta 7,000 años tiene esta agricultura asociada de maíz con frijol. Esto es interesante porque el frijol hace los nódulos y fija nitrógeno. El maíz no es capaz. Entonces, un sueño de muchos investigadores ha sido, ¿y si lográramos que los cereales fijaran nitrógeno? Podríamos ahorrar muchísimo, muchísimo dinero en los fertilizantes químicos que se aplican en grandes cantidades en los cereales. Entonces, aquí se ve pues una milpa donde el frijol y el maíz están intercalados, pero en la agricultura tradicional mexicana el frijol se trepa sobre el maíz. Entonces esto nos abrió la puerta para pensar que frijol y maíz podrían compartir simbiontes y buscamos a las bacterias que normalmente se asocian con los frijoles en el maíz. ¿Y dónde en el maíz? Tanto arriba, afuera de las raíces, como dentro de los tejidos. Y, eureka, encontramos que las bacterias del frijol se encontraban dentro del maíz. Y no solamente en los tejidos y dentro de las raíces, también podían estar dentro de las semillas. Y empezamos a explorar a las bacterias que se llaman endófitas. ¿Qué quiere decir endófita? Endo es dentro, fito es planta. Entonces son bacterias que colonizan los interiores de plantas. Y maíz y frijol no son la excepción. Es más, tener endófitos es la generalidad más grande de las plantas. Todas las plantas tienen bacterias en sus interiores. Y estas bacterias hasta no las comemos, fíjense. Cuando lavas tu manzana y la desinfectas superficialmente, ¿quiénes quedan? Pues quedan todos los endófitos. Entonces podemos comer hasta 100 millones de bacterias cuando te comes una manzana o cualquier otra fruta o verdura cruda. Cuando se hierven, pues obviamente cocinamos a los endófitos y los matamos. Entonces, si comemos frutas y verduras crudas, comemos bacterias endófitas.
porque esterilizamos limpiamos la superficie y eliminamos las de fuera, pero las de dentro no se eliminan, están protegidas. Entonces, estas bacterias del interior pueden llegar a nuestros intestinos y constituir parte de la microbiota intestinal. Y es lo que se estudia después en el microbioma. Entonces, llegamos a esta conclusión. Los estudios de microbioma de los intestinos de los humanos, de alguna manera, reflejan lo que las personas están comiendo. Si comemos vegetales crudos, pues esas bacterias van a llegar hasta el interior. ¿Cómo sobreviven a la digestión y a los sales biliares? Pues al estar en el interior de los tejidos, estas bacterias pueden protegerse del ácido clorhídrico. ¿Y cuándo se liberan estas pequeñas cápsulas que parecen cápsulas como si fueran medicinas? ¿Se acuerdan que hay estrategias para que las medicinas no se degraden y están en cápsulas que les llaman cápsula entérica, que son pues una pequeña cápsula que lleva en el interior medicamentos que no deben de degradarse con el clorhídrico del estómago o con las sales biliares? Entonces, a manera de cápsulas entéricas, los tejidos de plantas protegen a las bacterias. Y lo que pasa es que pueden llegar estas bacterias hasta el colon, donde se degradan estos tejidos. ¿Quiénes los degradan? Pues las mismas bacterias, porque los animales y los humanos tenemos muy mala capacidad para degradar los polisacáridos de vegetales. Y tenemos que auxiliarnos y apoyarnos en las bacterias de nuestro intestino para hacer esa digestión de fibras vegetales. Entonces el sistema es precioso, porque comemos a las bacterias en cápsulas entéricas, se degradan en el colon y ellas mismas sirven para degradar otros tejidos que vengan y liberar más bacterias. ¿Y qué hacen ahí las bacterias? Pues hacen cosas muy buenas. Además de degradar las fibras y proveernos alimentos, sintetizan vitaminas y aminoácidos esenciales. Y producen, a partir de las fibras vegetales, pequeñas moléculas de ácidos grasos que son el alimento para nuestras células de colon. Además, cambian la expresión genética de nuestros intestinos. ¡Wow! Eso es muchísimo, eso es impactante. O sea, nuestras bacterias no están ahí nada más paseándose, sino tienen una interacción importante con nuestro intestino y hasta afectan la expresión genética del colon. De manera que el colon responde mejor y el intestino a los patógenos, por ejemplo, modula la inmunidad. Y de esto vamos a seguir hablando ahorita, de cómo bacterias de los alimentos o de nuestros intestinos pueden ayudarnos a combatir infecciones, incluso de virus. Entonces no se vayan, al final les voy a platicar de COVID y estas bacterias intestinales y probióticas. Las personas que comen vegetales son los que tienen la mayor diversidad de bacterias en los intestinos, más que los omnívoros o carnívoros. Entonces empezamos a estudiar animales herbívoros, porque estos consumen ¿a quiénes? Pues a las bacterias de las plantas. Y hay animales herbívoros estrictos con dietas muy especializadas. Y de la literatura, pues se ha visto que los koalas y los pandas que comen eucaliptos y bambú requieren de bacterias especializadas que degraden estos eucaliptos y este bambú. Entonces nosotros en México no trabajamos ni con koalas ni con pandas, sino con el conejito, con conejos y en especial con el conejo de los volcanes, que es una especie listada dentro de las especies en peligro de extinción, que vive cerca aquí en Morelos, en la zona de los altas de montaña, y come plantas también muy especiales. Come quercus, que son hojas de encinos, y también pastos nativos del área. Entonces también tienen una microbiota especializada.
Y el otro animal con el que trabajamos interesante es la tortuga galápago tamaulipeca. En ambos hemos identificado bacterias fijadoras de nitrógeno, que nos encantan. Y nos hace muy feliz saber que pudieran las bacterias fijadoras de nitrógeno no solo contribuir a las plantas, sino a los animales. También trabajamos con insectos como la cochinilla del carmín, el gusano rojo del maguey. Trabajamos en el pasado con mariposa monarca y con la mosca mexicana de la fruta. Entonces, todos estos tienen bacterias relacionadas con plantas, porque su dieta depende de las plantas. En el caso de la cochinilla, ellos se alimentan de nopal, aquí del maguey, aquí de plantas nativas también, y pues las frutas. Entonces, la historia del koala, que está reportada en la literatura, es particularmente fascinante por un aspecto, porque la mamá le hereda a sus hijitos las bacterias que le permiten degradar al eucalipto, que es su comida. Las mamás siempre tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos, y qué mejor darles que bacterias que les van a permitir comer lo que siempre comen, los eucaliptos. Las bacterias identificadas en los koalas, pues son bacterias que también reconocemos como bacterias asociadas a plantas. Entonces, también al comer los eucaliptos, los bebés están ingiriendo bacterias para permitirles degradar los eucaliptos. Al igual que otros animales, hay una transmisión de bacterias a través de las heces maternas. La tortuga galápago no es tan diferente finalmente. También tiene este hábito de comer heces, coprofagia, que es muy común en animales, y uno dice qué cochinos son los animales, pero en realidad es una manera muy adecuada de consumir comunidades bacterianas que les permiten degradar los compuestos de las plantas que comen. Entonces hicimos un trabajo de metagenómica. Eso ya lo oyeron, ¿no? Ya les platiqué qué es la metagenómica. El coger todo el DNA y secuenciar masivamente. Entonces, con estos enfoques novedosos hemos estudiado las comunidades bacterianas asociadas a diferentes animales y plantas. Y encontramos genes de fijación de nitrógeno. ¿Qué es eso de la fijación de nitrógeno? ¿Se acuerdan? Era el equivalente a la producción de fertilizantes, pero no industrial, sino biológica. Entonces pensamos que la tortuguita se beneficia de ciertas bacterias que le pueden ayudar a compensar las deficiencias de nitrógeno en su dieta. Comen nopales que son muy ricos en carbono, pero pobres en nitrógeno. Entonces, finalmente, con toda esta visión global, tanto de la literatura como de nuestros datos, publicamos este año este artículo de revisión, incluyendo datos originales de nuestro laboratorio, donde decimos, nosotros y los herbívoros comemos endófitos. Y entonces, pues esto es una cosa bastante revolucionaria, porque da un origen a nuestras bacterias de los intestinos y que juegan un papel muy importante en salud. Entonces, además de decir, comemos endófitos, dijimos, ¿saben qué? Hay un ciclo endofítico entérico, en donde los animalitos y nosotros empezamos comiendo hojas, y las hojas se digieren en el intestino, y ahí se liberan las bacterias que permiten producir vitaminas y aminoácidos esenciales, hasta podrían fijar nitrógeno, y digieren la celulosa y además metabolitos tóxicos. Muchos de los compuestos de los encinos o de los eucaliptos, pues son polifenoles muy tóxicos que se pueden degradar en la parte intestinal, y después las bacterias mismas salen en las heces. Y estas heces, a su vez, pueden servir como inoculante, como origen de bacterias de las plantas. Entonces se cumpliría un ciclo entérico, endofítico, entérico, endofítico. Maravilloso. Y un shortcut, un atajo para esto sería que los animalitos se coman directamente las heces. Y es una fuente de bacterias muy interesante. Recientemente en la medicina moderna se ha implementado una
una estrategia para curar a enfermos que tienen inflamación crónica de los intestinos y que no responden ni a antibióticos ni a diferentes terapias tradicionales. Y es muy agresivo lo que les voy a decir. Se hacen ahora trasplantes fecales. Y estas bacterias de las heces de personas sanas se le administran por diferentes vías, puede ser oral o también anal, a las personas como inóculo para colonizar a su intestino con nuevas bacterias. Y esto es porque algunas de las bacterias que causan inflamación crónica ya son muy resistentes a antibióticos y además son muy buenas colonizadores. Entonces, solamente cuando se da un trasplante fecal se puede sustituir una comunidad bacteriana sana y que las personas, estos experimentos han tenido resultados maravillosos. Y hay muchas compañías involucradas en esto y que están produciendo cápsulas con las bacterias entéricas de manera que no sea como el trasplante fecal, sino sea una cápsula de bacterias entéricas. Y eso suena pues mucho más agradable para las personas. Entonces, la dieta vegetal promueve la salud no solo porque da fibras vegetales, metabolitos bioactivos y vitaminas, sino también porque da microorganismos que son necesarios para el buen funcionamiento del ser humano. Entonces, eh, pues, ¿qué, Nofito, quieres comer? Pues no hay control. No hay control porque tú no sabes si en tu jitomate estás comiendo una salmonela o un lactobacillus que inoculantes de plantas no solo consideren el beneficio a la planta, porque uno puede decir, este Zospirillum es maravilloso, y lo voy a añadir a las plantas porque crecen las plantas preciosas, pero lo que no sabemos es que el Zospirillum produce auxinas que estimulan la raíz, pero que en los humanos no es tan bueno. No es tan bueno que produzca auxinas porque se consideran que producen cáncer. Lo que hemos encontrado nosotros es que algunos endófitos que sí producen auxinas no lo hacen en el interior de los intestinos. Qué bonito, ¿no? Y qué maravilla que las bacterias puedan reconocer sus sitios. Es decir, ahorita estoy en una planta, sí produzco auxinas para estimular las raíces, que crezca más la planta y que me dé más comida. Pero cuando estoy en un intestino no produzco auxinas para no dañar al intestino. Es como una cosa muy antropocéntrica esta visión, pero de alguna manera nos habla que las bacterias tienen una regulación genética muy fina y que pueden identificar los factores del ambiente que les dan claves de dónde están y que les permiten expresar la información genética. Además de la metagenómica, hacemos metatranscriptómica, que permite ver la expresión de genes de la comunidad global en un ambiente. Y eso es maravilloso. Era un sueño hace 20 años y ahora es una realidad poder hacer ese tipo de enfoques. Cuando hablábamos aquí de qué endófito te gustaría comer, pues hay personas que se han empezado a preocupar qué bacterias comemos en nuestros vegetales crudos. Y una patente de una investigadora, Lilach Yassur de Israel, está hecha para producir hojas comestibles de vegetales con probióticos. Pues eso es una idea muy buena. Y yo creo que podíamos seguir considerando esto y avanzar en ese frente también. De los insectos, las bacterias son las amigas más grandes que tienen ellos. Y en parte se asocia el éxito evolutivo y ecológico de los insectos a sus relaciones tan íntimas y maravillosas con sus microbios asociados. Tienen bacterias y hongos. Los insectos son unos de los animales más abundantes en el planeta y son verdaderamente pues nuestro coco y podrían ser nuestros aliados. Trabajamos con la cochinilla del carmín porque tiene un valor comercial importante. Se le considera el oro rojo de las Américas. En la época prehispánica, así le llamaban, era el oro rojo y era después de la plata, uno de los ingresos comerciales más importantes para la colonia. Se usa actualmente
de manera importante porque no es carcinógeno como otros compuestos que se quedan también color rojo, que son las anilinas. Entonces, en vez de anilinas, si se usa carmín, pues es mucho más orgánico, digamos. O sea, tanto en alimentos como en cosméticos, y los producen estas cochinillas que se asocian a los nopales mexicanos y también de Sudamérica, y son chupasabias. Entonces, miren, aquí la relación entre las bacterias de las plantas y de los animales, pues es clarísima. ¿Y qué les dije? Que todas las plantas tienen bacterias. Y estas bacterias están en el interior y pueden estar en los tubos de xilema y de la savia, que se llama savia bruta o savia elaborada, floema. Entonces, pues chupan la savia y se llevan las bacterias de la savia también. Y eso encontramos, que la cochinilla tiene en su intestino muchas bacterias derivadas de plantas. Pero no solo la tienen en su intestino, sino también en hemolinfa. Y entonces empezamos a explorar estas bacterias y encontramos una nueva bacteria fijadora de nitrógeno muy relacionada a endófitos reportados de arroz y de pastos. Ese modelo de la cochinilla ha sido pues un modelo de batalla durante los últimos años y tenemos muchos datos acumulados de estas bacterias en el interior. Previo a nuestros estudios con la cochinilla, ya se había reportado que las termitas tienen bacterias fijadoras de nitrógeno en sus intestinos. Las termitas que devoran la celulosa, hemicelulosa y la lignina de la madera, se compensan esta dieta baja de carbono con bacterias fijadoras de nitrógeno en sus intestinos. Nos dijimos, y aparte de termitas, ¿quién más pudiera fijar nitrógeno? Entonces nos fuimos al safari de Tasco, que está aquí cerca de nosotros. Si estuviéramos en Puebla, pues nos hubiéramos ido al safari que está por ahí. Y lo que hicimos fue muestrear heces de diferentes animales y encontramos fijación de nitrógeno en las heces de este búfalo de agua y también de la tortuga. Ya les había platicado que trabajábamos con tortugas, pues este es el origen del proyecto. Una exploración en un zoológico. Y de la tortuga del zoológico encontramos que en las heces había fijación de nitrógeno. Esta es una tortuga espolón africana y nos cambiamos a trabajar con la tortuga mexicana Galápago tamaulipeca. Finalmente, de todas estas exploraciones, reconocimos que intestinos y raíces son muy parecidos. Si uno volteara el intestino como voltear un calcetín, lo que revelaríamos son muchas vellosidades y protuberancias que permiten absorber. Entonces, ¿qué hay en común entre un intestino, una raíz y una toalla? Pues todas tienen capacidad de absorber porque tienen esta superficie aumentada por tener vellosidades. Y lo que aprendimos es que es una ecología muy semejante entre la ecología de los intestinos y de las raíces. Y que en raíces y en intestino, pudiera haber fijación de nitrógeno. ¡Wow! ¡Qué bonito y maravilloso! Entonces pensamos, ¿y qué tal que los humanos empezáramos a fijar nitrógeno también? Si dentro de los endófitos que comemos de las verduras llegaran al intestino bacterias fijadoras de nitrógeno, podríamos fijar nitrógeno. Y buscamos en la literatura y encontramos que se había dicho que algunas poblaciones en Nueva Guinea, por ejemplo, podían compensar sus dietas muy ricas en almidón con bacterias fijadoras de nitrógeno como Klebsiellas o otras enterobacterias. Entonces, pues hemos publicado trabajos de este tipo y un día alguien me escribió y me dijo, cuando considere que los humanos fijen nitrógeno, vea estos artículos. Y hablaban de una enfermedad autoinmune, espondilitis, que afecta articulaciones, que aparentemente en esa enfermedad hay anticuerpos contra nitrogenasa. Y esos anticuerpos contra nitrogenasa pueden cruzar con tejidos humanos.
Entonces, a lo mejor no es tan bueno que tengamos fijadores de nitrógeno en el intestino con genes de nitrogenasa que puedan despertar una respuesta inmune. Por otro lado, parece muy atractivo que podamos en algún momento fijar nitrógeno y prescindir de proteína animal y seguir matando animalitos. Entonces, pues si tuviéramos bacterias en el intestino, pues ayudarían a compensar dietas pobres y de nitrógeno. Finalmente, las bacterias también podrían ayudarnos contra virus patógenos. Ya no pensemos en fijación de nitrógeno, sino en una relación con nuestro sistema inmune. Y hay muchos datos de que las bacterias pueden afectar, disminuir infecciones. Incluso un grupo de canadienses y de personas de Suiza hicieron una revisión y decían, pues probióticos podrían ayudar a combatir la epidemia de coronavirus. Y hacen toda una revisión de qué probióticos accesibles hay en los mercados y que se pudieran usar. Se ha visto estas ayudas de los probióticos como Lactobacillus, por ejemplo, para prevenir infecciones respiratorias del virus sincicial. No es todo en la vida COVID. Hay también estos otros virus que también son importantes y que también podrían prevenirse y disminuirse la severidad de la infección con probióticos, con lactobacillus. Este es un lactobacillus que se está volviendo muy famoso y muy utilizado como un probiótico muy bueno que puede prevenir la influenza en los ratones, y este otro, Lactobacillus rhamnosus, el otro era Lactobacillus gasseri, y este es otro muy famoso, utilizado frecuentemente, que también puede mejorar la resistencia de ratoncitos contra este mismo virus sincicial y contra una neumonía por neumococos en ratones. Este otro probiótico, Bifidobacterium, ¿de dónde salen todos estos probióticos? Pues salen de alimentos fermentados en muchas ocasiones, que también vienen pues de endófitos, de plantas, por ejemplo, y de aislados de humanos. Y aquí previene las infecciones con rotavirus. Rotavirus es un virus muy abundante en bebés y causa diarreas de manera importante. Y que transmite que inhibe, Enterococcus faecium, la transmisión de un coronavirus gastroentérico. Fíjense la fecha de este artículo, 2013, muy anterior a la pandemia. Y que también inhibe la transmisión de otro coronavirus gastroentérico, Lactobacillus, la fecha también, 2010. Ajá, previo. Porque estos coronavirus, ya circulaban, otras especies, no esta en particular, estos coronavirus circulaban como agentes causales de diarreas, y en particular en animales se habían encontrado estos virus, y se habían probado ya lactobacillus contra ellos. La susceptibilidad al cólera, por ejemplo, también depende de la microbiota. Ajá. Esta bacteria degrada sales biliares que son señales para inducir genes de vibrio. Entonces, los paseé un poco por diferentes aspectos de nuestras relaciones, principalmente con bacterias. Hay hongos, hay otros virus en nuestros intestinos. El intestino está lleno de virus. No piensen que los virus es así, una cosa rarísima. Si analizan sus intestinos, están llenos de virus, como no tienen ustedes idea, de personas sanas, ¿eh? Entonces, ¿quiénes son las bacterias que se asocian con nosotros? Pues son muy diversas. Han sido reveladas en cultivos por metagenómica. Seguramente están bien seleccionadas y algunas de ellas se heredan. Pensamos que nuestros metanógenos que producen gases en nosotros son heredados. Ajá. Van hasta en semillas, los podemos comer de las heces, se pueden pasar transováricamente, eso no les dije nada, pero por ejemplo la cochinilla del carmín en sus ovarios tiene las bacterias fijadoras de nitrógeno.
Aparentemente los mamíferos no hacemos esta transferencia transovárica, por eso tenemos que hacer estas cosas tan pedestres de que los animalitos se coman a las popós, porque no se los pasamos transováricamente, pero los insectos sí pueden hacer esto. Ajá. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Pues muchas de las que tenemos en el intestino no son patógenos, sino son nuestros comensales y simbiontes asociados necesarios para nuestro desarrollo. El desarrollo del intestino en mamíferos como en ratón y humano depende de las bacterias. Yo les dije que las bacterias hacían algo maravilloso, cambian la expresión de genes del intestino y esa expresión tiene que ver con el desarrollo del intestino. Si no están las bacterias, el intestino no se desarrolla completamente, suficiente, de manera adecuada. Entonces producen vitaminas, aminoácidos esenciales, proveen defensa, pueden fijar nitrógeno. Entonces el objetivo de estos estudios del microbioma es conseguir los microbios que más contribuyan a nuestra salud. Y con esto pues agradezco a mi grupo de investigación y sobre todo a ustedes por tan atentamente escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Esperanza, por tan excelente y muy clara conferencia que nos acaba de dar. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, es buen momento por aquí o por Facebook. Si Luis me informas, por favor, si alguien alguna pregunta ahí en Facebook. Y No. bueno, por aquí si alguien tiene alguna pregunta, bueno, en lo que la piensan, porque yo sé que sí, yo tengo una que quisiera hacerle, de justo esto que acaba de mencionar, que las bacterias cambian la expresión genética del colon. ¿Hay alguna, y luego, desde luego, pues eso tiene que ver con la microbiota que cada quien tiene en su estómago? ¿Hay alguna asociación con la producción o la generación de cáncer cuando hay alguna microbiota diferente? Sí, exacto. Fíjate que se han asociado algunos miembros de la microbiota con cáncer colorectal. Ajá. Y han identificado unas cepas de Fusarium. Sin embargo, la función de ellas depende mucho, los efectos, depende mucho de la comunidad microbiana que uno tenga. Está iniciando realmente todo esto y se está volviendo un área fascinante de estudio. Además, pues lo que se ha visto es que los estudios en caucásicos, desde los países en Estados Unidos y Europa, no necesariamente se pueden extrapolar a las poblaciones mexicanas, que somos muy diferentes genómicamente. Entonces, pues hay una gran oportunidad en México para avanzar en microbioma. Yo hice hace 3 años un Congreso Nacional de Microbioma y acabo de hacer la tercera versión, de organizar el Congreso de Microbioma en México. Y lo que vi fue algo muy bueno, que hace 3 años casi no teníamos nada. Y ahora ya hay muchos grupos en México que están haciendo microbioma humana en poblaciones de todo tipo, mestizas, y que vamos a empezar a avanzar en este frente del microbioma de manera importante. También la otra cosa es que pues, la genómica ha avanzado de manera muy importante tanto en la secuenciación como en los análisis. Y eso permite que tengamos unas herramientas muy poderosas para hacernos estas preguntas que tú te estás haciendo en poblaciones mexicanas, porque sí, ya han visto la relación de microbioma y cáncer en otras poblaciones, pero no en las mexicanas. Ok, gracias. Y bueno, aprovechando un poco, supongo que esto también está asociado que, digo, el mismo subsecretario de Salud, el Gatell, ha mencionado que uno de los problemas de la letalidad que tiene ahora el coronavirus, pues es la mala alimentación que tenemos los mexicanos. Yo supongo, o eso desde mi punto de vista muy ingenuo a lo mejor, que si tuviéramos una alimentación pues como se tenía en México antes, ¿no? Insectos, vegetales, a lo mejor hasta el mismo pulque, la historia sería un poco diferente. ¿Estoy en lo cierto o quizás muy errado? Yo creo que tienes mucha razón porque los alimentos altamente procesados pues no tienen estas bacterias.
y además de que no los tienen, pues hacen un síndrome metabólico que da alta azúcar, que da resistencia a insulina, y todo eso son factores que agravan las infecciones con el COVID, por ejemplo. Ya, gracias. Tenemos una pregunta, doctora Lilia, adelante. Gracias, buenas tardes. Doctor Esperanza, muchísimas gracias por tan interesante y ilustrativa. Bueno, yo siento que aprendí mucho con su plática. Muchas Mi gracias. pregunta es justamente en ese sentido, si ante la falta de estas bacterias uno puede pensar en el futuro. Bueno, lo mejor es, como decía el doctor Ulises, pues regresar, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, regresar a la alimentación saludable. Pero ante la falta de esto, se podría pensar en con todos esos estudios, llegar a estas bacterias que son benéficas y que podrían, digamos, producirse y después ya ingerirse. Claro, sí. Por eso es que hay un gran interés en todas estas bacterias que se puedan producir como probióticos. Eso es, tú te tomas una cápsula o te tomas un yogurt o un Yakult y que tengan las bacterias que tú más necesites. Obviamente, la producción esta comercial industrial obedece a pues, los efectos benéficos en ciertas poblaciones. Tal vez nuestras bacterias benéficas no sean exactamente esas. Eventualmente la medicina personalizada va a incluir no solamente que se conozcan los genomas de los humanos, sino que sepamos cuáles son nuestras bacterias que más nos benefician. Todavía hay muchos años por delante de investigaciones que se necesitan. Por lo pronto, ahora que uno de mis hijos tuvo síntomas de COVID, pues yo le compré todos los probióticos que pude y se los di, pues, siguiendo lo que yo he leído en la literatura. Y él salió muy rápido, ¿eh? No tuvo ninguna secuela, ninguna complicación. Claro que es jovencito y está sano y hace ejercicio, pero no sé si le sirvió o no, pero por si las dudas yo no dejé de darle sus probióticos. Okay, muchas gracias por la respuesta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Luis, ¿tampoco en Facebook hay alguna? No, sin cuestionamientos en Facebook. Tenemos aquí otra pregunta, bueno, levantaron la mano, ya no sé, Joshua, si alcancé a ver, si puedes encender tu micrófono, por favor. Joshua Alejandro. Un momento, está encendiendo su micrófono y cámara. Sí, gracias, Joshua. Sí, ¿ya se escucha? Ya te escuchamos. Ya, yo he visto muchos en el mercado y ahorita que comentaba de Yakult y todo eso, ¿qué es lo mejor o lo más recomendable? ¿Tener una gran variedad de, lactobacilos y otras variedades o, tener específico uno para cada cuerpo, por ejemplo? No sé. Yo creo que cuando sepamos más de cuáles son benéficos para cierto individuo, lo mejor sería tener un número limitado. Fíjense que los insectos ya llegaron a ese nivel, porque ya no les importa tener una gran diversidad en su intestino, sino tener en ciertas estructuras que se llaman bacteriomas, en el interior de sus cuerpos, tener limitadas bacterias que son las benéficas. Yo creo que si en algún momento llegamos a esos niveles, lo mejor sería tener pocas que sean las mejores. Por lo pronto, pues hay que explorar con una diversidad, porque no conocemos cuáles serían las más adecuadas para nosotros. Sí, el kefir, esto que se llama leche de búlgaros, parece que también son muy buenos. Ahí en la literatura en donde les presenté los lactobacillus, no hablé hablé de yogurt y de Yakult, pero no hablé de los búlgaros. Los búlgaros también son una maravilla. El pozol,
todos estos alimentos fermentados que tienen bacterias que se han seleccionado tradicionalmente en los alimentos porque no causan enfermedades en los humanos, pues son una buena fuente de estas bacterias. Yo creo que tenemos que regresar también a estos al pozol que se comen en Chiapas, que es tan rico, y en vez de pues, el Yakult, pero nosotros en realidad aquí en centro de México pues no tenemos acceso. Pozol, yo cada vez que llego a Chiapas lo primero que pido es mi pozol. Y también tienen bacterias fijadoras de nitrógeno. Gracias. Doctora, y en este sentido, perdón, desde lo que habla, por ejemplo, del pulque, no sé si sea mito o realidad, que también tiene muchas bacterias benéficas. Sí, también tiene muchas bacterias benéficas, pero también tiene mucho alcohol, y el alcohol también se ha relacionado a cáncer, también se ha relacionado a... ¿Saben qué? Este último congreso de microbioma que organicé en diciembre, una de las personas que presentó un trabajo muy bonito, también empezó a explorar a las comunidades de Guerrero, y lo que encontró es que los hombres tenían una diversidad súper limitada de bacterias intestinales, algo muy raro. Y él no lo quiso decir en ese momento, pero como que se intuyó que pudiera estar relacionado con el consumo de pulque, una menor diversidad bacteriana. Y él sí lo dijo directamente, eso sí dijo. Dice, voy a empezar a explorar el efecto del pulque en el microbioma intestinal de personas adultas en Guerrero, en donde está trabajando. Entonces, pues puede tener efectos benéficos, pero también por el alcohol, disminuir la diversidad microbiana, pues también puede tener efectos nocivos. Entonces, ahorita yo no me podría atrever a hacer ninguna recomendación o no recomendación del pulque. Y esperemos los resultados de estas investigaciones que se van a llevar a cabo en México. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que ya no tenemos más preguntas. Le queremos agradecer mucho, doctora Esperanza, por esta magnífica exposición y por el tiempo que nos brindó. Esperamos que pues pronto tengamos una normalidad que nos permita podernos vernos en persona y tenerla por el Instituto de Física. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, con esto terminamos estas 30 jornadas de divulgación de la ciencia. A nombre del Instituto de Física y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, les agradecemos el doctor Jonathan Torres y su servidor por acompañarnos en esta semana. Ha sido un placer y pues muchas gracias a todos. Manténganse por favor con mucha salud. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Ulises y Jonathan. Muy Hasta luego, interesante, muy gracias. buenas. Gracias Hasta por luego. estar aquí. Luis, pues creo que ya tuvimos la grabación. Muchas gracias a Luis y a Miguel también que estuvieron aquí apoyándonos. Aquí estamos, deteniendo todo. Hasta luego.